Cuando hay diversidad, como bien dices, de género y de edad, se toman decisiones mucho más holísticas. ¿Cuáles son estos top 3 cambios, los más radicales que hemos vivido y cómo han impactado la cultura organizacional y qué tenemos que tomar en cuenta como consejo para responder a esos desafíos? El mundo cambió, el juego cambió y por tanto, cómo se ve el trabajo es distinto. Hoy, aunque existe mucha gente buscando empleo, hay escasez de talento. ¿Has notado cambios reales en la dinámica o las prioridades cuando hay más voces diversas en la mesa? La innovación parte de la diversidad de pensamiento y la diversidad de pensamiento parte de la apreciación distinta de la realidad. La innovación implica que te equivoques. ¿Cuál sigue siendo el mayor freno para que más mujeres lleguen o a la alta dirección o a los consejos de administración? Pues no solo es un freno, hay muchos. Pero podría mencionar los más importantes, sobre todo en la región de Latinoamérica, aunque aplica para todo el mundo. Uno es... Nuestra invitada de hoy ha sido una de las voces más influyentes en el mundo de trabajo en América Latina. Como presidenta de Manpower Group LATAM, Mónica Flores ha liderado transformaciones profundas en una región diversa y desafiante. Además de su liderazgo corporativo, es reconocida por su compromiso con la equidad de género, el desarrollo del talento y la humanización del liderazgo. Mónica ha enfrentado cambios radicales en el mundo del trabajo, impulsados por la tecnología, los nuevos modelos laborales y las expectativas sociales, pero también ha sabido transformarse a sí misma como líder. Hoy nos acompaña para hablar sobre estas transformaciones culturales, digitales y personales que definen el liderazgo del futuro. Bienvenida, Mónica. Gracias por la invitación, Vera. Muy contenta de estar en este espacio. Muy bien, Mónica. Pues has sido una voz muy activa en promover el liderazgo femenino. En tu experiencia, ¿cuál sigue siendo el mayor freno para que más mujeres lleguen o a la alta dirección o a los consejos de administración? Mira, pues no solo es un freno, hay muchos. Pero podría mencionar los más importantes, sobre todo en la región de Latinoamérica, aunque aplica para todo el mundo. Uno es una cultura de negocios básicamente masculina. Seguimos con esta tradición donde, cultural, donde el hombre manda, el hombre es proveedor, es el responsable de mantener a la familia y de ser exitoso en los negocios. Y eso implica que muchas mujeres o no se atrevan a entrar a este mundo o no levanten la voz o no sean tomadas en cuenta. Esa parte cultural me parece que no la hemos superado del todo. La segunda tiene que ver más con las propias mujeres, donde seguimos siendo responsables de todos los aspectos de cuidado de niños, de casa, de abuelos, de parientes, y eso no nos deja suficientes horas libres para dedicarnos al trabajo fuera de casa o para apostar para nuestro desarrollo profesional. Y eso también es una barrera que a medida que pasa el tiempo impide que progreses rápidamente en el escalafón de la organización. Y me parece también que culturalmente las organizaciones no han implementado los cambios que el mundo requiere. En el siglo XXI, donde ya todo es distinto a lo del siglo XX, la cultura de trabajo ha cambiado, la expectativa de los individuos con respecto a un empleo también es distinta. No hemos sabido transformarnos rápidamente, no solo en temas de digitalización y tecnología, sino en temas de liderazgo. Me parece que aunque hemos avanzado en el tema de mujeres en posiciones de liderazgo o en consejos de administración, todavía tenemos un largo camino por andar. Y justo este liderazgo empieza con el consejo de administración, que hoy en día no es tan diverso en términos ni de género, ni de edad, ni de experiencia. En los consejos donde tú has participado, ¿has notado cambios reales en la dinámica o las prioridades cuando hay más voces diversas en la mesa? ¿Qué efecto ha tenido realmente la diversidad en la toma de decisiones? Mira, creo que entre mayor diversidad del consejo y hablando de mi propia experiencia en los que estoy, cuando hay diversidad, como bien dices, de género y de edad, se toman decisiones mucho más holísticas, mucho más amplias en el sentido de los puntos que se toman en cuenta, del entendimiento del mercado y de la propia organización. Creo que
Afortunadamente en los boards que estoy han entendido que no pueden tomarse decisiones cuando el perfil de los participantes es totalmente similar. Se pierden oportunidades. La innovación parte de la diversidad de pensamiento y la diversidad de pensamiento parte de la apreciación distinta de la realidad. Y eso abona indudablemente a género, a edad, refugiados, religión, y todos estos elementos hacen que las decisiones sean mucho más efectivas, eficientes y comerciales. ¿Nos podrías compartir un par de ejemplos que te vienen a la mente donde la decisión fue tomada o fue de cierta manera patrocinada por una mujer y que sin su presencia en el consejo probablemente no habría sido tomada? Mira, ahorita se me viene un ejemplo de los temas de responsabilidad corporativa y sustentabilidad. Naturalmente las mujeres somos más sensibles a esos temas y naturalmente los proponemos mucho más frontalmente en la mesa del consejo, y en alguno de los consejos en los que estoy, pues ella fue la responsable de ponerlo en la mesa, de empujar para que se diera y que se tomara en serio el tema, ¿eh? Esa es clarísimo donde quizás sin ese punto de vista femenino, la organización no hubiera apostado para el tema de sustentabilidad y responsabilidad corporativa de la manera en la que la hizo. En temas de diversidad de edad, también estoy en un consejo donde han dejado entrar a los hijos a ciertas sesiones del consejo. Obviamente los hijos son 20 o más años más jóvenes que los demás elementos del board, y ellos aportan esta visión fresca del mercado y de los hábitos de consumo, de la forma de Mm, compra. Sin ujú. ellos ahí, quizá nos hubiera tomado más tiempo llegar a la misma conclusión. Y ellos, evidentemente, con naturalidad, y pusieron sobre la mesa este cambio de proceso en el acercamiento a los usuarios de ese servicio. Oye, mencionaste algo que es no solamente proponer, ser escuchada. ¿Cuáles son estos consejos o prácticas que utilizas como alguien, pues, de la minoría en el consejo para proponer un tema controversial? ¿Y cómo aseguras que está tomado en cuenta tu opinión o tu Mira, propuesta? creo que los consejos, como todavía las mujeres somos minoría, hay una cierta complicidad entre nosotras. Y debo ser honesta, a veces antes de que inicie la sesión nos ponemos un poco de acuerdo, porque sabemos cuál va a ser el tema álgido o dónde vamos a tener mayor resistencia. Y hay este pacto de sororidad, de retomar el tema, porque a veces inconscientemente pensemos que el tema se desvía para no tomar en cuenta esa opinión, porque es dura, porque es difícil, porque rompe esquemas, y tenemos esta manera de volver a ponerlo en el centro de la mesa y repetir la idea y empujar para que sea escuchada. Eso, pues es por eso yo digo que es una cierta complicidad, porque ya estamos acostumbradas a que esto suceda. Eh, pero al final creo que no solo es esta complicidad entre mujeres, sino los hombres también están entrando al juego. Están entendiendo que hay propuestas que quizá ellos no se atreven a proponer porque son Ujú. disruptivas, pero apoyan el que otro elemento del consejo de la minoría lo ponga sobre la mesa. Claro. Bueno, y el tema de los colaboradores, de los empleados, ha sido fundamental después de la pandemia como un tema muy importante para los consejos. Has dicho tú que el juego cambió por completo en el mundo del trabajo. ¿Cuáles dirías con esos cuáles son estos top 3 cambios, los más radicales que hemos vivido y cómo han impactado la cultura organizacional y qué tenemos que tomar en cuenta como consejo para responder a esos desafíos? Mira, creo que, como bien lo dices y yo también lo mantengo, es el mundo cambió, el juego cambió, y por tanto, cómo se ve el trabajo es distinto. Y si me apresuras un poco, te diría, a partir de la pandemia se hizo mucho más agudo este cambio. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, por primera vez están 5 generaciones trabajando en un mismo lugar, con visiones completamente diferentes, no solo sobre el trabajo, sino sobre la vida misma. Yo pongo el ejemplo que las generaciones anteriores vivíamos para trabajar, era nuestro Ujú. fin, ¿no? Y las generaciones más jóvenes trabajan para vivir.
Ujú. Perspectiva es distinta. Nosotros no teníamos frontera entre el trabajo y la vida personal. Hoy las nuevas generaciones sí la tienen y conservan sus espacios y se pide que respete su vida en términos de completar todos aquellos sueños que tiene la persona. Antes quizá solo pensamos en llegar a ser gerente o director o algo, pero los jóvenes quieren también divertirse y quieren viajar y quieren explorar nuevas cosas y el trabajo tiene que ser algo que los haga ser mejores seres humanos. Y eso lo tenemos que entender desde el consejo, las direcciones y todos los puestos de liderazgo, porque si no, la gente se nos va a ir. La otra realidad es que hoy, aunque existe mucha gente buscando empleo, hay escasez de talento. Es decir, a los empleadores nos cuesta más trabajo encontrar los candidatos adecuados en el momento que lo requerimos. A nivel global, el 74% de los empleadores dice que no tiene los candidatos que requiere. En México es el 71%, es un gran número. Quiere decir que para encontrar el talento tienes que cambiar tu forma de aproximarte a él y de construir una marca empleadora y el consejo tiene que apoyar estas decisiones para ser atractivo en el mundo del trabajo y el talento que es escaso voltea a verte a ti. Y la otra es que es hoy mucho más difícil no solo atraer al talento, sino retenerlo. Y tiene que ver con el cambio que tenemos que hacer las organizaciones, no solo buscando economías de escala o utilidades, sino también buscando humanizar a la organización con liderazgos mucho más inspiradores, no solo personas que den órdenes, no solo capataces, no solo dar instrucciones, sino ser inspiradores, ser grandes comunicadores, tener inteligencia emocional y estar cerca de la gente es mucho más importante que antes. ¿Y cómo cambias esta mentalidad de un consejo que sigue estando dominado por señores de 60, 70 años que toda la vida ha sido los proveedores sin límites porque toda la familia dependía de ellos? ¿Cómo planteas este tema de talento y qué hay que hacer para seguir siendo competitivo? Mira, yo creo que es un tema de negocios, no es un tema de que está de moda ser más humanos, o está de moda cambiar los liderazgos, o está de moda tener programas de diversidad e inclusión. Es un tema de negocios. Hay Ujú. estadísticas, por ejemplo, cuando llegas a un consejo y planteas lo que está costando la rotación en esa organización, lo que está costando tener vacantes descubiertas en su organización, lo que está costando la pérdida de imagen de la empresa o de su producto por no cambiar esta cultura interna. Eso a fuerza tienen que hacer mover al consejo para cuestionarse si deben de cambiar o no. Ahora, me parece que es responsabilidad de los consejos abonar y apostar por el largo plazo y por la sostenibilidad de la organización en el futuro. Y si no cambiamos, la organización va a desaparecer. Porque tener capital, podrás tener tecnología y los mejores procesos. Pero si no tienes al talento que requieres para implementar esa estrategia, vas a desaparecer. Antes de seguir, te invito a suscribirte a The Talent CEO. Si estás construyendo un consejo, una empresa, liderando un equipo o buscando inspiración para tu carrera, este podcast es para ti. Volvemos con más de esta historia que vale la pena escuchar completa. Claro. Bueno, de hecho, pues hablando de tecnología, porque eso es el gran cambio radical. En una época donde la automatización y la inteligencia artificial están completamente redefiniendo el trabajo, ¿cómo visualizas tú este papel de las habilidades humanas en los próximos 5 años? ¿Qué competencias crees que serán más valiosas, menos valiosas? Mira, indudablemente la digitalización y la automatización ha cambiado la forma en comprar en las empresas, la forma en que compramos, que divertimos, en que nos vemos, en que socializamos, ha cambiado todo. Y eso ha hecho que varios puestos, varias funciones dentro de la empresa cambien o desaparezcan hechas por humanos y sean sustituidos por un robot, un sistema, un algo. Pero eso no implica que estén sustituyendo al ser humano y que éste vaya a desaparecer. Quiere decir que los individuos debemos tener competencias más sofisticadas que puedan hacer uso de la tecnología para resolver los retos de la empresa, para llevar mayores eficiencias y para resolver los grandes problemas del mundo.
Eso implica que tenemos que desarrollar y abonar estas habilidades que la tecnología no puede tener, como pensamiento analítico, como liderazgo e influencia social, como creatividad, como empatía y escucha activa, curiosidad, orientación a generar experiencias a tus clientes y a tus usuarios, y también esta capacidad de motivar a tu alrededor, a tu entorno. Esas habilidades blandas o humanas son las que hoy tenemos que desarrollar en la organización y en los jóvenes y en los niños para que sigan siendo atractivos en el mundo del trabajo. Y entonces sí, la tecnología sea un medio, no un fin. Podamos usar la tecnología y exponenciarla y explotarla a favor del bien social y el bienestar. Ok. Y bueno, hablando de esta verdad incómoda, porque en una charla comentaste que la automatización sí va a dejar ciertas personas desempleadas, especialmente aquellas que no tienen estas habilidades humanas y que ni siquiera tienen pues, las habilidades técnicas básicas. ¿Cuál crees que es esta verdad incómoda y cómo debemos de enfrentar esto como región? Mira, por supuesto, la tecnología suplirá ciertas funciones, aquellas que son repetitivas, que no generan conocimiento, que no generan valor agregado. Luego entonces, el humano, el ser, las personas tenemos que capacitarnos y aprender, primero entender el mundo digital, después aprender a hacer las preguntas correctas a la inteligencia artificial, después plantear las preguntas adecuadas para que sean resueltas. Y por eso es importantísimo que nos estemos capacitando todo el tiempo para ir a la misma velocidad que la tecnología avanza, porque tenemos que mantenernos más sofisticados que lo que la tecnología puede hacer hoy. ¿Se van a desaparecer algunas posiciones? Sí, seguramente, pero también se van a abrir otras, mucho más enfocadas a esta parte humana, a esta parte de generar experiencias, como decía hace poco, no solo transacciones, sino experiencias en los procesos de venta, de interacción o de consultoría. Pero esta sofisticación implica que el individuo debe dedicar tiempo a desarrollarse y aprender más cosas de todo, para tener un conocimiento amplio de lo que ocurre en el mundo y de lo que sus usuarios o clientes están apeteciendo hoy y en el futuro. Creo que debemos ocuparnos más por esa transformación que será continua. No volveremos a vivir un status quo, no volveremos a vivir una normalidad, seguiremos viviendo en el cambio constante apoyado por la tecnología. ¿Y qué has aprendido últimamente sobre lo que realmente funciona y lo que no cuando hablamos de este reskilling o este upskilling a gran escala? ¿Hay algún modelo o alianza que parezca escalable y replicable? Mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que el aprendizaje continuo y de por vida es la nueva norma. Cómo lo hagas dependerá de tu industria, de tu sector o de tu país. En mi caso, por ejemplo, yo me he propuesto y lo hago, porque si no quedo obsoleta en el mercado, estudiar por lo menos 2 cosas nuevas al año. Hoy yo, por ejemplo, cada año hago un curso sobre inteligencia artificial, no porque sea yo gran experta tecnológica ni vaya a programar, pero debo entender lo que puede hacer eso a favor de mi negocio y a favor de mí. Ujú, ujú. Creo que el estar abierto no solo a cosas de tecnología, sino aprender temas humanísticos es indispensable para desarrollar estas habilidades blandas que hoy son las más demandadas en el mercado. Y te voy a poner ejemplos muy sencillos y quizá en algunos resuene como algo absurdo, pero es la realidad. Si yo hoy no me aprendo a comunicar de manera eficiente y efectiva, estoy fuera. ¿Qué tengo que aprender para ser un gran comunicador? Para inspirar a mi equipo. A lo mejor tienes que aprender oratoria, a lo mejor tienes que aprender actuación, a lo mejor tienes que hacer algo que está fuera de la caja para poder estar cercano y enganchar con tus equipos y con tus stakeholders. ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, para estar entendiendo un mundo mucho más conectado? Pues tengo que entender otras culturas, tengo que entender otras religiones, tengo que saber de otras realidades. Y esta visión mucho más amplia es la que nos ayudará a entender mucho más el mundo y sus retos.
Estás hablando de un lado como de tener este growth mindset, ¿verdad? De aprendizaje continuo, esta resiliencia de que si no te sale bien la primera vez, pues tú dale duro, como darle una vuelta a ver el cómo sí. Estuve en un panel hace un par de semanas, creo que fue en el Mexico Talent Forum, donde escuché estadísticas realmente preocupantes y fue una de esas plataformas digitales de learning, Coursera, Udemy, etcétera, y mencionaron que solamente el 6% de la población laboral de verdad son lifelong learners, los que todos los años aprenden dos temas nuevas, que siempre buscan nuevos retos y dicen, por ellos no nos preocupa, porque lo que viene con la inteligencia artificial van a ser los primeros en probarlo, en adaptarse, etcétera. Pero ¿qué hacemos con el otro 94%? ¿Cómo desarrollamos este growth mindset, este aprendizaje continuo en el resto de la población? Bueno, este es un gran reto y tiene que ver con abordar el problema desde diferentes ámbitos y en colaboración. No lo van a resolver las empresas solamente, no lo van a resolver solo las escuelas ni solo los gobiernos. Todos tenemos que interactuar y dialogar para poder crear desde la más tierna infancia esta cultura de aprendizaje continuo. Tenemos que dar mucha más información también a la sociedad para que entienda que si no aprende cosas nuevas va a quedar obsoleta. Es un trabajo de largo plazo, pero que implica acciones de corto plazo para poner fuego sobre la veladora para que se prenda la llama de esta ambición de conocer más. Creo también que tenemos que encontrar un balance. Yo siempre digo que hablamos demasiado de inteligencia artificial y tecnología y hablamos poco de valores y ética profesional. Y creo que el gran reto es encontrar el balance entre ambas, porque sí, la inteligencia artificial está muy bien y es necesaria y está aquí y nos hace la vida más fácil, sí, pero si no tomamos estas herramientas tecnológicas con ética, si las organizaciones no siguen impulsando sus valores y su propósito en el trabajo, no tendría sentido toda la tecnología. Creo que hay que balancear estos diálogos entre inteligencia artificial y tecnología, digitalización y estos temas de moda con lo que es verdaderamente importante y que no tiene caducidad. Claro, pues justo estaba hablando en otro podcast con Ricardo Phillips Green del futuro de la educación y que pues básicamente tendríamos que regresar pues como a los griegos, a los romanos y otra vez aprender lo básico de la filosofía, de la ética, porque eso es el constante, mientras todas las cosas técnicas replicables, pues eso sería pues el dominio de inteligencia artificial y automatización. Pero las universidades están como enseñando ahora, en su gran mayoría, el commodity, salvo pues algunos super élites que tienen tiempo y dinero para enseñar filosofía, ¿verdad? Claro, no, pero además me parece que no es un tema que se resuelva en las universidades. Tiene que ser desde la más tierna infancia. Tú Ujú. no desarrollas habilidades en 6 meses. Eso es un trabajo constante desde la propia formación del individuo, como digo, desde la niñez. Estoy Claro. totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que regresar a los modelos antiguos, ¿no? Donde el profesor era un role model, era alguien, tú querías ser como él, te hacía pensar, no te hacía el examen para que sacaras 10 en opción múltiple, no había pases automáticos, te hacía pensar, te hacía discernir, te hacía tener un pensamiento lógico, te infundía valores, te cuestionaba y generaba este ejercicio socrático, ¿no? Donde lo importante era ser mejor persona cada vez, no ser más rico. Bueno, y ahora toda esta conversación es un poco del mundo, yo diría, administrativo, de profesionistas, especialistas interactuando con sus computadoras en su día a día, pero también sabemos que el talento operativo es súper crítico, pero muchas empresas lo dejan fuera de la ecuación tecnológica por completo. ¿Qué estrategias estás aplicando
o están aplicando en Manpower para incluir a este segmento en la transformación digital? No, es que si no los incluyes, no hay transformación digital, porque al final tienes que adoptar esa tecnología. Y entonces las personas más operativas tienen que aprender nuevas tecnologías para adoptarlas para los nuevos procesos. Si no, te quedas con una inversión de millones de dólares que nadie usa o que nadie le saca jugo. Entonces te quedarás con aquellos operativos que entienden, se interesan y adoptan, que es el gran reto también de las organizaciones. No solo invertir en tecnología y entender qué es la inteligencia artificial, en la adopción tecnológica y en el change management está la clave para poder explotar todos esos beneficios que la digitalización y la tecnología nos pueden dar como empresas. Claro, bueno, tienes un gran punto. La gestión de cambio es crítica para que pues esos millones de dólares que invertiste en software y consultoría pues no se convierten en puro shelfware que nadie utiliza. Exactamente. Desde tu experiencia, ¿cuál es este error más común que se cometen las empresas en su proceso de transformación digital? ¿Y cómo se puede corregir? No sé si podrías compartir un ejemplo de Manpower mismo. Claro, claro. Yo creo que uno de los errores más comunes es que pensar que porque ya implementaste un software, ya la empresa cambió. No hay nada más lejos que la realidad. Invertir en la tecnología es la parte fácil. Donde nosotros hemos encontrado más retos es justo como te decía en la adopción. En el primer proyecto de digitalización del back office que hicimos en Manpower Group en mi región, invertimos en la tecnología, cumplimos en fecha y en budget el calendario, estamos felices. Al tiempo nos dimos cuenta que no todos están explotando la herramienta en todo su potencial. Solo habíamos gastado, pero no habíamos invertido suficiente en estos temas de change management y de cultura. Tenemos que tener más tiempo para explicarles a las personas, a los colaboradores, qué hay en esto bueno para ti. ¿Por qué es bueno para ti que uses esta tecnología nueva? ¿Por qué es bueno para ti que cambies el proceso? ¿Por qué es bueno para ti que dejes de hacer lo que hiciste 20 años para hacer un proceso nuevo y de manera distinta? Si no invertimos tiempo en explicar eso para cada persona, si no invertimos tiempo en estas change management, que no solo es cambiar un proceso, sino cambiar la cultura de la empresa, donde el foco esté, en nuestro caso, por ejemplo, en la última milla, en generar una experiencia a nuestro candidato, a nuestro asociado y a nuestros clientes, donde la tecnología es fácilmente replicable los competidores. Lo que no es fácilmente replicable es esta última milla que crea lealtad, que genera alianzas y relaciones de largo plazo. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos y no lo teníamos tan claro en un principio y no le dedicamos suficientemente tiempo para hacer este cambio cultural a esta parte humana que es preponderante. Claro, y por eso es las habilidades de comunicación, de influencia que tiene que acompañar cualquier incursión de la tecnología. Pero Y bueno, también este ejercicio, perdón que te interrumpa, de ajá, reconocer el obvio. error, de reconocer que te equivocaste y aprender. En las culturas empresariales anteriores, equivocarse era un pecado. Estaba prohibido equivocarse. Hoy no. Hoy el error genera innovación. No está mal equivocarse. Lo que está mal es no aprender del error. No está mal equivocarse. Lo que está mal es no aceptar que te equivocaste. Y lo que está mal es no corregir a tiempo. Ok, entonces primero explicar el por qué. Segundo, quitar este miedo de equivocarse, como decir, pues probablemente no lo vas a adoptar el día uno, probablemente cuando lo pruebes la primera vez te vas a equivocar, vas a sentir resistencia porque no te va a salir con el hábito, con el costumbre, pero es normal y es lo Exacto. esperado, ¿Y pero qué vas a tienes hacer? que seguir, ajá, Claro, perdóname que te interrumpa. Es que no, vas a no, hacer adelante. el tiempo que te sobra. Si un proceso te tomaba hacerlo 6 horas, con esta tecnología te va a tomar 2. ¿Qué vas a hacer con esas 4 horas que te sobran? Tendrías que hacer cosas de valor. No es para que te vayas más temprano a tu casa, no es para que te dediques a perder el tiempo. En esas 4 horas, ¿qué vas a hacer? Aprender cosas nuevas, desarrollar las habilidades blandas y generar la experiencia humana que requerimos en la organización. Esa parte
es la que en un principio no teníamos tan clara. Porque no se trata de corregir ni reducir puestos de trabajo. Se trata de generar valor para nuestros stakeholders. Es que justo sabes que, bueno, ayer estuve en un evento de Amadeer donde Prostai, que crearon el modelo de gestión de cambio más conocido en el mundo, que se llama ADCAR, hablaron de las estadísticas. Si quieres hacer una transformación digital y no tienes un plan de gestión de cambio, tu probabilidad de éxito es 13%. Si tienes un plan de gestión de cambio, pero no lo ejecutas bien, pues ya sube a 40%. Si lo ejecutas bien, pues entonces ya es como 80% por arriba. Pero justo esta parte de qué vas a hacer con este tiempo muchas veces no entra como en el modelo. Porque, bueno, eso es lo que vamos a hacer con el proceso y con la tecnología, etcétera. Y luego la gente queda pensando, pero eso va a automatizar la mitad de mi día. ¿Y luego qué? ¿Cómo Y me van a luego, recortar o etcétera? Pero no le pintamos, ok, ahora con la otra mitad de tu día vas a hacer A, B, C, D, E, porque pues tampoco a los gerentes y a los directores le da la vida para, para saber todo esto, ¿verdad? claro, el impacto no es la tecnología por se, sino el tiempo que liberas para hacer actividades de valor. Y Y esa muchas parte, veces no saben como qué son esos proyectos de mayor valor porque han vivido haciendo la talacha, operando. Ujú. sí, Ok. es dar un valor mucho más estratégico a cada rol. Y hablando de, bueno, ya sabemos que todos los años tienes dos proyectos de cosas nuevas que quieres emprender. ¿Nos podrías compartir tus proyectos del año pasado o de este año? Aparte de la inteligencia artificial que estás haciendo. El año pasado y tomé cursos de inteligencia artificial, de aprender de otros cómo lo están aplicando, los dolores que hubo en el proceso, por supuesto, los aprendizajes que ellos obtuvieron y ver cómo en Manpower Group se pueden aplicar. Pero también estudio cosas que no tienen nada que ver con los negocios, desde la interpretación del manto de la Virgen de Guadalupe hasta la vida de Miguel Ángel Bonarotti. Me parece que el ser humano es eso, es más que solo negocios, números y dinero. Tienes que ampliar el conocimiento, cultivar tu parte personal, por supuesto, profesional, pero también la espiritual. Eso somos las organizaciones, personas completas, no solamente aquellos que ejecutan algo. Entonces, por eso intento desarrollar también mi parte humanística, holística, que quizá la relación con el negocio no se ve tan clara, pero sí la tiene. Es que de vez en cuando tienes que parar y no pensar en el negocio. Y justo cuando estás en esta parte creativa, pues lectura, arte, como en otra zona, allá es donde te vienen como estos momentos de wow, ¿verdad? Ya, por fin se cuadra. Porque creo que además para que la empresa vaya bien y el negocio vaya bien, el individuo debe de estar bien. Y para que el individuo esté bien, tiene que estar balanceado en todos los aspectos que implica ser una persona. Y hablando de esta cultura de celebrar el fracaso del cual aprendes, ¿tienes tú algún fracaso favorito, alguna experiencia difícil que con el tiempo resultó ser fundamental para tu éxito o tu transformación como líder? Claro, nosotros implementamos un Share Service Center para atender el back office de toda la región. En un inicio definimos todas las funciones que íbamos a sacar de los países para centralizarlas en un solo punto. A los 2 años nos dimos cuenta que habíamos traído al Share Service Center funciones que no debíamos haber traído. Lo reconocimos y las regresamos a los países. Fue doloroso, sí, porque siempre está la parte de negación, ¿no? De alguien. No, 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 sí está bien, pero por otro lado tienes quejas, por otro lado no optimizaste el proceso y no tienes los niveles de satisfacción deseados. Pero creo que un momento fundamental de este error que hicimos de traer funciones que no deberíamos haber traído fue doloroso, pero fue mucho más satisfactorio admitir el error y regresarlo a donde estaba anteriormente. Y eso para mí fue un gran aprendizaje y además hizo que las personas estuvieran más comprometidas porque saben que está en una empresa que no castigue el error. No corrimos a la gente. Dijimos, nos equivocamos, pues hay que corregir y seguir adelante. Bueno, y hablando de estas habilidades blandas humanas de comunicación,
¿Cómo fue este primer comunicado? Bueno, a lo mejor de tu lado a tus superiores en los Estados Unidos o donde sea para decir, pues nos equivocamos. Y luego, pues el segundo comunicado, pues desde ti a toda la organización que estás liderando. ¿Cómo lo planteaste? Así tan simple como lo dijiste, nos equivocamos. No hay recetas mágicas ni hay un libro de texto, si no, no hubiera innovación. La innovación implica que te equivoques, pero también que corrijas. Y fue así de transparente, con data, nos equivocamos por esta razón, esta razón y esta razón, este métrico no mejoró, este otro tampoco, y ese hubo tal impacto no positivo. Luego entonces corrijámoslo para avanzar en esta experiencia y esta mejor performance que queremos. Creo que el gran secreto está en cuando aceptas que te equivocaste por las razones correctas y de la manera correcta, y donde todo el equipo aprende. Y bueno, también que aprendes a perdonar a ti misma, a tu equipo, porque bueno, a lo mejor cuando tomaste la decisión hace un año, 2 años, pues no es 2020, pues con la información que tuviste en este momento, esto fue la decisión tomada. Claro, y las circunstancias cambian, y no teníamos todo el scope, y no lo habíamos hecho 5 veces antes. La primera vez que lo hacíamos, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor plan de ejecución, pues resultó que la realidad no era como la pensábamos. Me parece que qué bueno que nos equivocamos, que lo reconocimos, y qué bueno que corregimos. El error más grande hubiera sido no cambiar. Ujú. Ese sí hubiera sido un error catastrófico. Y para cerrar, Mónica, si pudieras darle un consejo a tu versión más joven, justo antes de tu primer gran decisión profesional, ¿qué le dirías a esta versión más joven hoy? Yo le diría que soñar en grande, le diría que disfrutar el camino. A veces vivimos tan estresados y tan con tanta presión tal que no disfruta lo que estás haciendo. Y le diría que lo importante es que las personas de tu equipo y tú y la organización estén bien y que nunca pierdas el sentido humano. Gracias, Mónica, por compartir no solo tu visión estratégica sobre el talento y la tecnología, sino también tu camino personal de evolución. Nos dejas con aprendizajes que inspiran y retan a quienes buscan liderar con propósito en un mundo en constante transformación. Si esta conversación te inspiró, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna entrevista. Nos vemos en el siguiente episodio de The Talent CEO. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.